Muy buenos días, jóvenes. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran? Los saluda el profesor Joao Arias del curso Historia del Perú. ¿Qué tal, muchachos? ¿Listos para comenzar con nuestra clase de hoy, jóvenes? ¿Qué tal, muchachos? Muy bien. Muy bien, chicos, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Ahí voy a compartir con ustedes la diapositiva de nuestra clase de hoy. ¿Está? Muy bien, jóvenes. Y hoy nos toca hablar, muchachos, sobre las altas culturas, sobre las altas culturas jóvenes, pero la segunda etapa de las altas culturas. A ver, ¿qué periodo, jóvenes, nosotros desarrollamos la clase anterior? A ver, ¿quién me dice por ahí? Buen día con todos los que se están incorporando a la clase. A ver, ¿qué culturas vimos la clase anterior, muchachos? Buen día con todos los que se están incorporando. Recordemos, hablamos de Chavín, ¿cierto? En su momento hablamos de Chavín, hablamos de Paracas, hablamos de Moche, hablamos de Nazca. Muy bien. Hoy, jóvenes, vamos a hablar sobre el segundo horizonte u horizonte medio, ¿correcto? El segundo horizonte u horizonte medio. Y si bien es cierto, jóvenes, si bien es cierto, muchachos, nosotros mencionamos a Tiahuanaco, nosotros mencionamos a Tiahuanaco en el primer intermedio. ¿Por qué dijimos, muchachos, que Tiahuanaco se estudia en el segundo horizonte? A ver, ¿por qué Tiahuanaco se estudia en el segundo horizonte? A ver, recordemos, muchachos, ¿por qué se estudiaba en el segundo horizonte?
Recuerden, porque muchachos, Tiahuanaco alcanza en el segundo horizonte su máximo apogeo. Repito, su máximo apogeo. Muy bien. A no olvidarse. Y ahí tenemos a Tiahuanaco, que tiene su capital Taipicala, ahí en el altiplano, Taipicala. Es un estado expansivo colonizador. Pregunto, jóvenes, pregunto. Si Tiahuanaco es un estado expansivo colonizador, ¿puede ser considerado un imperio? A ver, ¿qué me dicen? ¿Puede ser considerado un imperio? A ver, ¿qué me dicen, jóvenes? Algunos me dicen sí, otros me dicen no, profesor, no puede ser considerado un imperio. Muy bien, veamos, vayamos desarrollando y viendo si Tiahuanaco es o no es un imperio. Muy bien. Tiahuanaco desarrolló una teocracia militar. ¿Ya? Desarrolló una teocracia militar. Aunque jóvenes, podríamos decir que Tiahuanaco es más teocrático que militar. Repito, es más teocrático que militar. Y se dedicaron, por estar en el altiplano, a ser pastores y agricultores. Y justamente Tiahuanaco, para poder desarrollar su agricultura, tuvo que desarrollar diversas técnicas. Una pregunta cortita, muchachos. Una pregunta cortita. A 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿se puede desarrollar una buena agricultura? Algunos me dicen sí, otros me dicen no. A ver, no me dicen por ahí. Muy bien, veamos. Los
Tiahuanaco, jóvenes, los Tiahuanaco, para poder desarrollar su agricultura, desarrollaron la siguiente técnica. El control de pisos ecológicos o de pisos altitudinales. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste esta técnica? A ver, los tiahuanaquenses se desarrollaron en el altiplano. Como ya habíamos mencionado, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y a esa altura, era muy complicado, jóvenes, desarrollar una actividad agrícola. Así que los tiahuanaco comenzaron a colonizar, a expandirse, a colonizar territorios en la región amazónica, en la región andina, hacia la región costera. Pero no sometiendo a pueblos, no sometiendo a pueblos, sino jóvenes, sino solo buscando tierras agrícolas. Por eso dice que es un estado expansivo, colonizador. Se expande buscando territorios, coloniza tierras agrícolas, pero no somete a otros pueblos. Es por eso, jóvenes, que Tiahuanaco no es imperio, muchachos. Porque, repito, Tiahuanaco no buscó someter a otros pueblos. Los estados imperialistas sí lo hacen, sí someten a los pueblos. Exacto. Tiahuanaco no es imperio. ¿Correcto? Su expansión, jóvenes, es una expansión más económica. ¿Correcto, chicos? ¿Se entendió? Repito sobre los pisos ecológicos. Lo que busca Tiahuanaco es tener chacras en distintas altitudes, en distintas regiones. Por ejemplo, tener chacras en la región amazónica, tener chacras a 2.000 metros, tener chacras a 1.000 metros, tener chacras a 500 metros. A eso se refiere con los pisos ecológicos. Y me imagino que ustedes, por ejemplo, en geografía, en algún momento deben haber visto los 8 pisos altitudinales, ¿sí o no?
Muy bien. Ya, esos 8 pisos altitudinales justamente son los pisos ecológicos. Costochala, ¿cierto? ¿Qué más hay? A ver. En la selva Rupa Omagua, Suni, Puna, Janca, ¿cierto? Y demás, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué necesita tener chakras en distintas altitudes, a distintas alturas? A ver. Para desarrollar su agricultura, para tener una variedad de productos, claro que sí. Estas colonias agrícolas que los tiahuanacos van a buscar le permite tener una diversidad de productos. Y esa es una de las características del Perú, que a lo largo de su territorio tiene una gran cantidad de microclimas y eso nos permite tener una variedad de productos. A ver, rápidamente, si yo te digo, ¿en qué región se cultivan limones, por ejemplo? ¿Qué lugar se viene a tu mente? Piura, muy bien. Piura, ok. Si te digo caña de azúcar, Lambayeque, La Libertad, muy bien. Si te digo, por ejemplo, cebolla, la cebolla es en Arequipa. Claro, la cebolla, el ajo es en Arequipa. Entonces, hay ciertos productos jóvenes que son o que se desarrollan en distintas regiones porque el clima, el suelo, la temperatura son idóneos, ¿sí o no? Son idóneos. Eso era lo que buscaba Tiahuanaco. ¿Se entiende ahora, jóvenes? ¿Sí? ¿Se entendió por qué las colonias? Muy bien. Profe, ¿y no cultivaron acaso a 3.800 metros? Sí, claro que sí, cultivaron. Claro que cultivaron. Pero para eso tuvieron que desarrollar los famosos sucacoyos. Profe, por ese nombre yo no lo conozco. Los famosos guaruguarus. Profe, tampoco lo conozco. Los famosos camellones. Ah, profesor, eso sí me suena. Estas chacras
elevadas, estos famosos camellones, fueron creados por los Tiahuanaco, o desarrollados, para ser más exacto, por los Tiahuanaco, porque les permitía combatir las heladas, porque les permitía combatir las bajas temperaturas. ¿Y cómo así? En los surcos, en las zanjas, habían canales de agua. Y el agua, a ver, jóvenes, por sus amplios conocimientos, el agua, ¿qué características tiene el agua? Muy bien, es un termorregulador, claro, es un termorregulador. Justamente esos surcos van a crear microclimas alrededor de las plantas en un famoso efecto invernadero que va a proteger a las plantas, que va a proteger a las plantas de las bajas temperaturas. Muy bien. De las heladas, claro que sí. Muy bien. Otra de las técnicas donde también el agua cumple un rol termorregulador son las llamadas cochas o lagunas artificiales. A ver, muchachos, a ver, jóvenes. ¿Para qué creas una laguna artificial? Muy aparte que pueda servir como un termorregulador, jóvenes. ¿Qué es una laguna artificial? Es una laguna, pero que fue creada por el hombre. Muy bien, puede ser para la ganadería, para crear canales. Pero miren, estas lagunas artificiales también fueron creadas, por ejemplo, muy bien, como una reserva de agua, claro que sí, como una reserva de agua, como un reservorio, muy bien. Entonces cumplía varias funciones estas cochas o lagunas artificiales. Se podía cultivar cerca de estos territorios porque el agua no solo iba a regar estos campos, sino también iba a cumplir una función termorreguladora. Muy bien, excelente.
para conservar sus alimentos, se desarrolló la deshidratación de alimentos. Para conservar la carne, la convertían en charqui. Y para conservar la papa, la convertían en chuño. Muy bien. Seguimos entonces. Y uno de los artes, o una de las artes más representativas y más desarrollada de Tiahuanaco, la arquitectura. Profe, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere con una arquitectura monumental? ¿A qué se refiere con una arquitectura monumental? Una arquitectura, jóvenes, de gran tamaño. Profe, ¿a qué se refiere con una arquitectura megalítica? Mega, grande, litos, piedra, que utilizaron piedras de gran tamaño. Repito, utilizaron piedras de gran tamaño. Muy bien. ¿Para qué utilizaron las grapas de bronce? A ver, ¿para qué utilizaron las grapas de bronce? Para sujetar, jóvenes, para sujetar una piedra con otra. Y simétrica porque las piedras encajaban muy bien entre sí. Y ahí tenemos todo lo que vendría a ser, jóvenes, el complejo, jóvenes, de Tiahuanaco. Todo el área ceremonial de Calasasaya. Otro arte que desarrollan los tiahuanaquenses fue la escultura lítica o lito escultura. Y donde están los famosos monolitos, estas figuras antropomorfas, como el monolito de Bennett, como en el monolito del Fraile, como el monolito de Ponce, o también la imagen del dios Huiracocha en la portada del Sol. Y justamente hubo una pregunta de examen de admisión. A ver, antes de decir la pregunta, repito lo de las grapas de bronce. Las grapas de bronce fueron utilizadas para unir a las piedras. En esa época no había cemento, no había algún tipo de pegamento, y es por eso que se utilizaban estas grapas de bronce.
Muy bien, ahora sí con la pregunta, muchachos. Ahora sí con la pregunta. ¿En qué se diferencian el dios Huiracocha de Tiahuanaco con el dios de las varas de Chavín? El monolito de Bennett. Bennett era un monolito también. También era un monolito. A ver, ¿en qué se diferencia, repito, el dios Huiracocha de Tiahuanaco y el dios de las varas de Chavín? A ver. Miren más allá del evidente. Recuerden cómo era el dios de las varas de Chavín. Muy bien. El de Tiahuanaco es antropomorfo. Claro, Tiahuanaco es antropomorfo y Chavín es zoomorfo. Muy bien, muchachos. Excelente, excelente, muchachos. Muy bien. Muy buena respuesta. En la cerámica, su cerámica de Tiahuanaco es polícroma, donde sobresale el color anaranjado, y hacían uso jóvenes de su cerámica tanto para asuntos ceremoniales como también de uso doméstico. ¿Ya? De uso doméstico. Tiahuanaco se siguió desarrollando, ¿ya? Se siguió desarrollando cuando aparece, cuando surge el Imperio Wari. Tiahuanaco no es absorbido por el Imperio Wari, sino por el contrario, muchachos. Fueron contemporáneos, convivieron, jóvenes, convivieron Tiahuanaco y Wari. Ahora, recordemos una cosa. Wari, que es un imperio, surgió, jóvenes, de la fusión de tres culturas. A ver, ¿quién recuerda
¿Qué culturas dieron origen a Wari? A ver. Huarpanasca y Tiahuanaco. Muy bien. Huarpanasca y Tiahuanaco. Me piden que regrese un momento a la diapositiva anterior. Ahí está. Me dicen si está bien. ¿Podemos continuar? Muy bien, continuemos. Muchas gracias. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo surgen, muchachos, cómo surge el imperio Wari. Ahora, Wari es un estado centralista, expansivo, imperialista. ¿Pero por qué centralista? Porque todos los pueblos a los cuales Wari somete tienen que rendir cuentas, tienen que tributar a la capital. Repito, tienen que tributarle a la capital, es decir, a Viñaque o Wari, como también se le conoce, ¿no? Acá tenemos a Wari. Y el que da esta explicación es Luis Guillermo Lumbreras. Lumbreras dice, Wari es un imperio, dominó a todos estos pueblos y todos estos pueblos, desde Huiracochapampa en La Libertad, llegaban a Wari, desde Cerro Baúl en Moquegua, llegaban a Wari, desde Piquillacta en el Cusco, llegaban a Wari, desde Pachacamat en Lima, también le tributaban a Wari. Pero, hubo una discusión, muchachos, hubo una discusión. La arqueóloga Rukshadi, ¿ya? La arqueóloga Rukshadi dice, Wari no es un imperio. Wari es un emporio. Wari es un emporio comercial. A ver, jóvenes, ¿a qué se refiere con un emporio comercial? A ver, ¿qué entendemos por emporio comercial? Ciudad de negocios, me dicen por ahí. Muy bien.
núcleo comercial. Muy bien. Por eso, jóvenes, por eso, a Gamarra la llaman emporio comercial. Muy bien, ahí está, muy bien. Gamarra es un emporio comercial. Profe, ¿y cuál de los dos tiene razón? ¿Cuál es la teoría? ¿Cuál es la teoría más aceptada? La de que Wari es un imperio, por ejemplo. ¿Ya? De que Wari, repito, es un imperio. Es cierto, en Wari también desarrollaban transacciones comerciales, pero era justamente aquellos grupos que le iban a tributar a la capital. ¿Ya? Por si acaso. ¿Y cómo sustenta Lumbreras, que es un imperio? Por ejemplo, habla del urbanismo, habla de las yactas o cabeceras de región, a las cuales Wari las crea como centros administrativos. Repito, como centros administrativos. Destacan por su alto grado de planificación urbana. O sea, las yactas, Piqui, Yacta, Pachacamá, Huiracochapampa, Cerro Baúl y demás, todos los que ves ahí, tienen como principal objetivo administrar sus territorios y después rendirle cuentas a la capital. Rendirle cuentas a Viñaque, a Guari. No se olviden de eso. Y esta es una pregunta clásica, muchachos. ¿Ah? Es una pregunta clásica, jóvenes. Así que no se olviden del urbanismo, no se olviden de las yactas o centros administrativos. Crearon los chasquis, los mensajeros que llevaban la comunicación entre una yacta y otra. Crearon también los quipus, que eran los mensajes propiamente dichos. Crearon una red de caminos. El Capacñán, el Capacñán que tú conoces, el Capacñán que tú conoces, tiene sus bases en Guari. Hoy algunos lo llaman el Guariñán o los caminos de Guari. El Guariñán o los caminos de Guari. Y también tenemos ahí la imagen del dios Huiracocha. La imagen del dios Huiracocha. A ver, jóvenes. A ver, muchachos.
la religión es muy fuerte en estos pueblos. Y al imponer a un mismo Dios, todos estos pueblos van a adorar, van a venerar a este Dios Huiracocha. Pero hay algo que distingue a todo un pueblo. Si bien es cierto, los quipus son considerados un sistema contable, ¿ah? Porque a través de los colores, a través de los nudos, se identificaban los productos o la cantidad de productos que se estaban almacenando. También hay quipus que representan algún tipo de mensaje. Pero si el mensaje no era a través de los quipus, el mensaje tenía que ser oral, ¿sí o no? Pregunto, jóvenes, pregunto, ¿cuál era el idioma oficial? A ver, ¿cuál era el idioma oficial, muchachos, del imperio? ¿Qué hablaban estos pobladores? El quechua. Muy bien, hablaban el quechua. Muy bien, ese era el idioma oficial. Cuando todos los pueblos hablan un mismo idioma, ¿cierto? Pasa a ser el idioma oficial, muchachos. Pasa a ser el idioma oficial. Muy bien. Pasemos a la cerámica. Si bien es cierto, durante este periodo, estos pueblos no logran un alto desarrollo artístico, comparándolos, claro está, con el periodo, por ejemplo, del primer intermedio, comparando con la cerámica de Moche, comparando con la cerámica de Nazca. No llegan a ese nivel, pero sí tienen características particulares, como el estilo, por ejemplo, Robles Moco, que habla de urnas o cántaros de gran tamaño, o el estilo Pacheco, que sobresale por su cerámica zoomorfa, ¿no? Porque tiene formas de animales. También sobresalieron en la textilería con la confección de los uncus o gorros de 4 puntas. Los famosos uncos y gorros de 4 puntas. Y obviamente estos gorros de 4 puntas eran los que utilizaba la élite, ¿no? La clase alta. Y para terminar con Wari, el desarrollo en su economía. Los famosos andenes, las famosas terrazas agrícolas que permitieron, jóvenes, que permitieron ampliar la frontera agrícola, que permitieron ampliar la frontera agrícola. ¿Por qué? ¿Por qué dice ampliar, profesor? Porque ya no solo cultivabas en el llano, a tener estas terrazas agrícolas, podías cultivar en la falda de los cerros, ¿ah?
podía cultivar en la falda de los cerros. Muy bien. Y como dice la canción, jóvenes, como dice la canción, a ver, me dicen si puedo repetir el objetivo principal de las yactas. A ver, muchachos, habíamos dicho que las yactas eran centros administrativos, ¿sí o no? Pregunto, centros administrativos. ¿Y qué es un centro administrativo? Que se va a encargar, profe, ¿qué eran las cabeceras de región? Las yactas son las cabeceras de región, muchachos. Cabecera de región se le llama porque es una ciudad principal, ¿correcto? Es una ciudad principal. Una cabecera de región, por ejemplo, es la capital. Por eso les decía, las yactas son capitales. Lima, por ejemplo, sería una yacta hoy en día, ¿cierto? En la época de Wari, Lima sería una yacta. Lima sería una cabecera de región. Lima, hoy, pregunto, como capital, ¿es o no es un centro administrativo? Eso es una yacta. ¿Se entendió, chicos? Muy bien, continuemos. Y como les decía, todo tiene, jóvenes, todo tiene su final. Nada dura para siempre, muchachos. La caída de Wari. ¿Cómo cae un imperio? Y aquí hay varios factores. Uno de ellos, un mega fenómeno del niño. Profesor, ¿tiene que ver también con los sacerdotes astrónomos? No tanto así. Acá sí el fenómeno del niño afecta la estructura, afecta, repito, la estructura administrativa. A ver, muchachos, en un fenómeno del niño, ¿qué fenómenos se producen en la costa norte? ¿Qué provoca un fenómeno del niño en la costa norte? Lluvias torrenciales, inundaciones, muy bien, que afectan a la actividad agrícola, ¿sí o no, muchachos?
Muy bien, afectan a la actividad agrícola. Y en la zona sur de nuestro país, ¿qué produce el fenómeno del Niño? Si en la costa norte o en la zona norte hay lluvias torrenciales, hay inundaciones, en la zona sur sequías. Muy bien, sequías. Esos fenómenos provocaron la sublevación de las yactas, provocaron la sublevación de las cabeceras de región. ¿Por qué? Porque estas cabeceras de región dijeron, pero si nosotros también nos vemos afectados con este fenómeno del Niño o con este fenómeno climatológico, ¿por qué vamos a tener que seguir tributándole a la capital? No. A ver, muchachos, al inicio de las culturas, voy a hacer un paréntesis un momento. Al inicio que hablamos de las culturas, ¿cuál es la principal actividad de estos pueblos? ¿Cuál es la principal actividad económica? Guari, Chavín, Moche, Nazca. La principal actividad es la actividad agrícola. Muy bien, es la actividad agrícola. Esa es la principal economía de todos estos pueblos. Por eso, si se dan cuenta, cuando hablo de economía, hablo de técnicas hidráulicas, hablo de técnicas agrícolas, ¿sí o no? No hablo de trueque. No digo que no haya existido, solo que no es en lo que sobresalen. Y pregunto, ¿Wari es un imperio, sí o no? Pregunto, Wari como imperio, ¿qué recibía de los pueblos? Lo dije al inicio, ¿eh? Las yactas, tributos, recibía tributos. En eso se basaba la economía del imperio Wari, en la actividad agrícola y en los tributos de las yactas. Y justamente, hablando muchachos, hablando hace un momento de la sublevación de las yactas, ¿ya? De la sublevación de las yactas, pregunto jóvenes, pregunto, al decir que las yactas se sublevan, estamos diciendo que le dejan de tributar a la capital, ¿sí o no? La sublevación de las yactas tiene que ver con el dejar de tributar a la capital. Y eso afecta a la capital, eso afecta al imperio que no recibe estos productos. Ahora, muchachos, Piñaque, la capital de Guari, ¿se vio afectada por inundaciones o por sequías?
A ver, ¿qué afectó a la capital? ¿Inundaciones o sequías? Miren que Viñaque está en la zona sur del Perú, ¿ah? Sequías, claro que sí, sequías. Entonces, jóvenes, entonces, muchachos, la capital deja de recibir tributos. En la capital, por las sequías, hay poca producción agrícola. Todo eso afecta al imperio, afecta a la capital. Y encima, Huari se ve invadida por pueblos cercanos como los yaros y los chancas. Repito, la caída de Huari se debe también a la invasión de los yaros y de los chancas. Cuando un horizonte decae, ¿qué se forma, muchachos? Cuando un horizonte decae, ¿qué se forma, jóvenes? Un intermedio. Muy bien. Y ahí tenemos al segundo intermedio, o también conocido como el intermedio tardío, el periodo de los reinos y señoríos o estados regionales. Los reinos son culturas que están en un proceso de expansión, mientras que los señoríos son culturas locales o regionales. Estos pueblos se caracterizan por ser herederos de Huari, con lo cual, jóvenes, construyen ciudades. Se caracterizan también por ser estados teocráticos, militaristas, expansivos. Muy bien. Y acá tenemos a Sicán o Lambayeque. A ver, jóvenes, mire el mapa y ve más allá de lo evidente. Sicán, ¿reino o señorío? Señorío, claro, porque Lambayeque es una cultura local. ¿Qué recordar de Lambayeque? ¿Cuál es la importancia de Lambayeque? Que fueron grandes orfebres, que fueron grandes orfebres. Profe, yo pensé que eran los chimú. Los chimú heredaron la orfebrería de Lambayeque, por si acaso. Heredaron, repito, la orfebrería de Lambayeque, porque los conquistaron, repito, porque los conquistaron.
Otro aporte importante, muchachos, otro aporte importante es el hallazgo, por ejemplo, de la señora o dama de Chornam Cap, que demuestra que las mujeres jóvenes, así como la señora o dama de Cao, cumplían una función religiosa o estaban relacionadas con el gobierno. Muy bien. Tenemos a Chimú. A ver, jóvenes, rápidamente. Chimú, reino o señorío. Reino, muy bien. Chimú es un reino. Se expandió por el norte hasta Piura o hasta la frontera con el actual Piura y por el sur llegó hasta el actual distrito de Caraballo. Y los Chimú, por ejemplo, se enfrentaron a un señorío comeño. A ver, jóvenes, para los que viven por Comas, por Caraballo, ¿cuál es el señorío comeño? ¿Quiénes fueron grandes orfebres? Sicán. Por eso dije hace un momento que los Chimú heredaron la orfebrería de los Sicán porque los Chimú los terminan absorbiendo. Lo que sucede es que hay que ver de qué año es esa pregunta, porque se pensaba en algún momento que los grandes orfebres fueron los Chimú, como dije al inicio, pero era porque los Chimú habían absorbido a los Lambayeque. Así que mucho tiene que ver en de qué año es esa pregunta. Coyix, muy bien. El pueblo comeño eran los Coyix o Coyiques. Se enfrentaron a los Chimú. Muchachos. Muy bien. Seguimos. Sobresale, por ejemplo, la ciudad de Chanchán, la ciudad de barro más grande de América. Sobresalieron también en el tallado de madera, en la orfebrería, pero como ya mencionamos nuevamente, por la influencia de Sicán o Lambayeque.
su cerámica monócroma, característico los huacos silbadores y el uso del color negro intenso o negro azabache. Su gobernante Minchancamán fue, jóvenes, el gobernante durante el periodo de mayor expansión, pero así también fue el gobernante de la caída de los Chimú, porque durante el gobierno de Minchancamán, los incas terminaron sometiendo a los Chimú. A nivel económico, tenemos, jóvenes, los huachaques o majamaes. Tenemos los huachaques o majamaes. Tenemos también ahí el cormorán. Usaron un ave llamado cormorán para la pesca. Utilizaron también como embarcaciones a los caballitos de totora. Y ellos, por ejemplo, del norte traían el famoso muyu o espondilus. Otra cultura, por ejemplo, que trajo el muyu o espondilus fueron los chincha, el señorío chincha. Y los chinchas son considerados como los más grandes comerciantes. Si bien es cierto, los chinchas sobresalen por su alto desarrollo en el tallado de madera. O sea, si hay un arte sobresaliente de los incas es el tallado de madera, pero los chinchas son más famosos por su actividad comercial. Los chinchas son grandes comerciantes. A nivel marítimo, llegaron hasta el Ecuador, llegaron hasta las Islas Galápagos, de donde trajeron el muyu espondilus, que cumplía la función de ofrenda, que podía ser utilizado como moneda, que debido a la aparición, que debido al desarrollo, jóvenes, a la gran cantidad de muyu que podría aparecer, era por la creciente temperatura de las aguas. Y eso también era utilizado como un bioindicador climático. A mayor temperatura, mayor aparición de muyus o espóndilos. A nivel terrestre, llegaron a comercializar con el altiplano, de donde traían el charqui, de donde traían lana, de donde traían chuño, y también llegaron hasta la costa sur, a lo que vendría a ser actualmente Chile. Debido a ese circuito comercial, es que a los chinchas se les conoce como los más grandes comerciantes. Y terminamos esta parte teórica con la cultura chachapoyas. Los chachapoyas, jóvenes, son un conjunto, repito, son un conjunto de señoríos. Sobresale, por ejemplo, muchachos, sobresale la fortaleza de Cuelap, sobresale, por ejemplo, la ciudad del Gran Pajatén, sobresale las esculturas de maderas llamadas los pinchudos, por ejemplo, ¿cierto? Esas esculturas
que se encuentran a las afueras del Gran Pajatén, y también sobresalen sus tumbas, los famosos mausoleos, los famosos purumachos, o también llamados los sarcófagos de Carajías. Repito, los purumachos, mausoleos o sarcófagos de Carajías. Y no hay que olvidar que estas culturas, Chimú, Chincha, Chancas, Huancas, Chachapoyas y demás, fueron sometidos por el expansionismo de los incas. Muy bien, chicos. Antes de continuar con la clase, hay que ir a desarrollar nuestro examen del día, muchachos. Ya saben, 10 minutos y regresamos para ver cuáles eran las claves de nuestro examen de hoy.
Muy bien, veo que ya algunos están terminando. Muy bien, chicos, sigan así. ¿Qué es el Muyu Spondylus? A ver, hace un momento, aquí si miras la diapositiva, donde está la ruta marítima, este molusco que aparece ahí es el llamado Muyu o Spondylus. Muy bien, chicos, nos queda un minuto. A ver, a los que faltan terminar, muchachos. Vamos, jóvenes, desarrollando el examen. Últimos minutos.
30 últimos segundos, muchachos. 30 últimos segundos. Muy bien, jóvenes, cerramos, vamos cerrando el examen, muchachos. En 3, 2, 1. Y 0, muchachos. Muy bien. A ver, en la pregunta número 1, jóvenes, te hablan de los huachaques. Y los huachaques son las chacras hundidas que utilizaron los chimú. Por eso la respuesta en la pregunta número 1 es la B. En la pregunta número 2 nos habla de diversos estados regionales, nos habla de la ocupación de espacios geográficos para autoabastecerse de recursos. Y eso está relacionado, jóvenes, con el control de pisos ecológicos. Por eso la respuesta sería la B, muchachos. Y por último, y no menos importante, relacionar el control de pisos ecológicos con Tiahuanaco, la construcción urbanística con Guari, pues muchachos, eso no te puedes confundir. Urbanismo, Guari. Y por eso la respuesta era la letra D. El urbanismo es de Guari, no de Moche. Moche era la representación del dios degollador, del dios Ayapaet, porque Chavín es control religioso de la población. No te olvides de eso, jóvenes. Muy bien, chicos, y con eso hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su atención y participación. Y nos estamos viendo hasta tarde. Si no me equivoco, hoy día tenemos recuperación de clase, chicos. Me dicen si les han confirmado. En todo caso, estaré coordinando porque me parece que como la próxima semana no tenemos clases, hoy tendríamos la recuperación, creo. A ver. Igual voy a coordinar con la Miss para ver si hay esa recuperación. Muy bien, chicos. Cuídense y nos estamos viendo próximamente. Muy buen día, chicos. Cuídense.